Vamos a hablar de uno de los textos espirituales y filosóficos más importantes del mundo. Y lo curioso, lo realmente increíble, es dónde nace. No es en un templo tranquilo ni en un retiro silencioso, sino en el mismísimo caos de una batalla a punto de estallar. Así arranca la historia del Bhagavad Gita. Y el propio nombre ya nos da una pista enorme. Bhagavad Gita, que en sánscrito significa ni más ni menos que el canto divino. Y ojo, porque esta metáfora es la clave de todo. Pensemos en ello. Una canción, una melodía, de sabiduría justo en el momento más ruidoso y horrible que existe, ¿no? En plena guerra. Vale, para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido rápido por 5 puntos. Primero, el escenario, una guerra. Luego, la crisis de su protagonista, Arjuna. Después, nos meteremos en el misterio de sus orígenes. Veremos una historia increíble sobre su poder de transformación y, para terminar, por qué a día de hoy sigue siendo tan importante. Pues eso, lo primero es situarnos, y hay que quitarse de la cabeza la idea de un monasterio o un lugar de paz. No, este diálogo, uno de los más profundos que existen, ocurre justo ahí, en primera línea de batalla, con 2 ejércitos frente a frente, a punto de matarse. A ver, ¿y por qué se pelean? Pues en el fondo es una guerra civil, una pelea familiar a lo bestia. Por un lado están los Pándavas que dicen, oye, que el reino es nuestro por derecho, y en el otro lado sus primos, los Cáuravas, que no piensan soltar el poder ni de broma. Imaginaos el drama. Es el escenario perfecto para que todo salte por los aires, no solo en el campo de batalla, sino dentro de una persona. Y aquí entra en escena el personaje clave, el príncipe Arjuna. No hablamos de un guerrero cualquiera, sino de uno de los mejores, una auténtica leyenda. Pero es justo su crisis, su momento de duda total, lo que pone en marcha toda la conversación del Gita. Entonces, imaginemos la escena. Arjuna está en su carro, en ese lugar llamado el campo sagrado de Kuruksetra, mira al frente, al ejército enemigo, y se le viene el mundo encima. Porque no ve soldados anónimos, ve las caras de la gente que quiere, sus maestros, sus amigos, su propia familia. De repente, la guerra deja de ser algo de estrategia y honor para convertirse en una masacre familiar, una auténtica tragedia. Y claro, se rompe. El colapso es instantáneo. Se le cae el arco de las manos y dice, yo no lucho. Y es que la pregunta que se hace es tremenda. ¿De qué sirve ganar un reino si para ello tienes que matar a tu propia gente? ¿Qué clase de victoria es esa? Ese es el momento exacto, el catalizador que lo cambia todo. Completamente hundido, se gira para hablar con su auriga, su compañero, que conduce el carro. Pero claro, aquí viene la gran revelación. Su auriga no es un simple soldado, es la deidad Krishna en persona. Y la conversación que tienen ahí mismo, en medio del campo de batalla, sobre qué hacer, sobre el deber, sobre la vida, eso es el Bhagavad Gita. Vale, ya tenemos la historia, pero esa conversación, además de ser un texto sagrado, es también un puzzle increíble para los expertos, un auténtico misterio que lleva siglos intentando resolverse. Este es el primer gran debate. ¿Estuvo el Gita siempre ahí, en la historia original del Mahabharata, o alguien lo metió después? Hay gente que dice que es raro, ¿no?, parar una batalla para tener una charla filosófica tan larga, pero otros defienden que emocionalmente es justo el momento perfecto para que ocurra. Claro, esa es otra pregunta clave. La tradición nos dice que fue un sabio llamado Vyasa. Él habría escrito todo el Mahabharata, incluido el Gita. Pero, si nos ponemos en plan historiadores, la verdad es que no está nada claro. Sigue siendo un debate abierto, sin una respuesta final. ¿Y de cuándo es? ¿Cuándo se compuso? Pues todo apunta a que es de la misma época que otros textos filosóficos muy antiguos, los Upanishads. La mayoría de los expertos creen que se escribió antes del siglo III a.C. O sea, estamos hablando de un texto con una antigüedad impresionante. Y una prueba de lo importante que era ya desde el principio la encontramos en los manuscritos antiguos. Fijaos en cómo lo llamaban, en los Upanishads cantados por la deidad. No lo veían como un simple poema o un capítulo más, no, lo trataban como una revelación divina, directamente. Pero bueno, más allá de quién lo escribió o cuándo, lo que de verdad importa para mucha gente es su poder, lo que se cree que el Gita hace. Y para entender esto hay una parábola, una pequeña historia que es perfecta. Os presento a Susharma, un tipo que nació en una casta alta como Brahman, pero que vivió una vida bastante desastrosa, llena de vicios. Total que al morir, su mal karma le pasa factura y renace como un buey, condenado a trabajar sin descanso y a sufrir. Bueno, el viaje de este hombre es alucinante. Pasa de ser un pecador a sufrir como un buey, pero cuando parece que todo está perdido, pasa algo increíble.
Justo cuando el buey está a punto de morir, una prostituta se acerca y le ofrece a él, al buey, el mérito que ella consiguió por haber escuchado recitar el Gita. Un acto de compasión. Y con solo eso, ¡boom!, su Sharma se libera de todo su mal karma y llega al destino espiritual supremo, a Vaikunta. Aquí viene lo mejor, el giro de guión, porque a ver, ¿de dónde sacó ella ese mérito? Pues resulta que lo consiguió escuchando a un loro que vivía en casa de un sabio y que se había aprendido de memoria el primer capítulo del Gita. Es una forma genial de explicar esa creencia en que el poder del texto es tan bestia que hasta escucharlo de rebote de un loro ya te puede cambiar la vida por completo. Y esta historia del loro y el buey nos lleva de cabeza a la parte final, su legado. Porque hay que preguntárselo, ¿cómo es posible que un texto tan antiguo que nace literalmente en medio de una guerra siga siendo hoy uno de los libros espirituales más importantes del planeta? Pues hay varias razones clave que explican por qué ha aguantado tan bien el paso del tiempo. Primero, se le considera parte de esa gran tradición filosófica de los Upanishads. Además, es más antiguo que textos de leyes súper importantes. También supuso un cambio de mentalidad brutal. Se pasó de darle importancia a los rituales a dársela al conocimiento interior. Y quizá lo más importante es que se ha protegido muchísimo para que nadie lo alterara. Y aquí va un detalle que es una pasada y que tiene que ver con esa protección. ¿El número de versos? 700. Exactos. Ni uno más, ni uno menos. Muchos expertos piensan que esto no es casualidad. Creen que es una estructura hecha a propósito, como un candado, para que nadie pudiera añadir o quitar versos con el tiempo. Una especie de sistema de seguridad poético. Es genial. Así que, al final de todo este recorrido, llegamos a una última pregunta para darle una vuelta. ¿Qué le da poder a un texto? El Bhagavad Gita ha llegado hasta nosotros después de milenios. Tiene una historia llena de misterios, sí, pero también un mensaje que, como hemos visto, ha cambiado vidas. Y esto nos hace pensar, ¿dónde está su verdadera fuerza? ¿En su historia? ¿En su antigüedad? ¿O más bien en un mensaje que no pasa de moda? Un mensaje sobre cómo actuar, sobre cuál es nuestro deber, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles.